de, de la calidad y nos va a presentar hoy día, nos va a hablar sobre la importancia de este tema de seguridad del paciente. Muy importante, incluso es un indicador, también tiene que ver con los procesos de mejora de todos los, tanto hospitales, de todos los niveles, primer, segundo, tercer nivel, tiene que ver con la propia gestión de la calidad y está en relación a indicadores que nos pide el MINSA, su salud, y la importancia que se tiene hacia la atención del usuario. Entonces, es un tema muy importante, muy trascendental, y queremos contribuir con esta telecapacitación en mejorar esa atención que se tiene con el usuario. Muy bien, doctor William Abreu Castro, le damos pase para su presentación. Buenos días, gracias doctor Huamaní por la presentación. No sé si me pueden escuchar. Por favor, Sí, necesito. sí, sí, le escuchamos. A ver, un segundo, voy a subir el volumen. Ya. Vamos a empezar un tema bastante importante, la importancia de la seguridad del paciente para una atención de calidad. El tema de seguridad del paciente en el Perú es un tema muy trabajado en los últimos 10 años y todo profesional de salud debe estar enmarcado durante su jornada laboral, ¿no?, en estos temas y estos conceptos que son muy claves. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente, ¿no?, va a ser la disminución a un mínimo aceptable de sufrir riesgo de daño innecesario en una atención de salud. Ya desde ya los hospitales, ¿no?, son muy riesgosos, incluso lo comparan con actividades deportivas extremas, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Estos escaladores, si hacen o causan o sufren un error en este proceso, pueden sufrir, ¿no?, la muerte. Entonces, en 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos saca una publicación donde menciona que del 4% de las hospitalizaciones terminaban en eventos adversos. Hay establecimientos de salud que tienen, ¿no?, 1.000 hospitalizaciones mensuales. Si nosotros sacamos esas hospitalizaciones, el 4% es bastante. Y de eso, el 7 al 14% terminaban en muertes. Si esto lo trasladamos, estos eventos adversos causaban más muertes, ¿no?, que los accidentes vehiculares, más accidentes o más muertes que el cáncer de mama y más muertes que el propio SIDA. Solo en errores de medicación han causado más de 7.000 muertes ese año, ¿no? Y esto era más muertes que los accidentes laborales. Y entonces, en Estados Unidos se preocuparon y comenzaron a trabajar el tema de seguridad del paciente. Y esto fue replicado, ¿no?, en todo el mundo. Para que haya un evento adverso, tiene que haber un error, y esos errores son prevenibles, siempre nos dan una oportunidad de darnos cuenta. ¿Me escuchan, por favor? Veo que alguien me puede ¿Aló? ¿Me puede responder si me escuchan? Sí se escucha. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, cuando hay un error en la atención sanitaria, siempre hay oportunidades, ¿no?, para darnos cuenta. Yo tengo un caso que recuerdo muy claro en una clínica donde trabajaba. Llegó a la emergencia un periodista y el periodista dijo, ¿no?, que era alérgico a un aire. Vino el cirujano, evaluó, ¿no?, la historia clínica y para ello teníamos algunos criterios que cumplir. Todos los pacientes en esa clínica tenían brazalete de identificación y uno de los brazaletes, ¿no?, era para, ¿no?, saber si era alérgico o no el paciente. En este caso, el paciente tenía su brazalete. En la historia clínica, en la parte externa, estaba rotulado muy grande el nombre del medicamento y aparte de ello tenía una pizarra, ¿no?, donde mencionaban los datos del paciente y uno de los criterios era si el paciente tenía alergia.
y efectivamente estaba en la pizarra, no escrito el nombre del medicamento a la cual era alérgico. Entre la evaluación y el llenado de la historia clínica, el cirujano no se dio cuenta de que el paciente ya era alérgico, ¿no? Tuvo oportunidad, primera oportunidad al revisar el brazalete, no revisó el brazalete. Pudo preguntar al paciente, tampoco no preguntó, ¿no? Entonces indicó una interconsulta con las indicaciones, ¿no? De un AINE. Vino el traumatólogo, tuvo la oportunidad de revisar el brazalete, no revisó el brazalete, tuvo la oportunidad de ver a la pizarra si era alérgico a ello, no lo hizo, indicó el mismo AINE, refrendó esa indicación. Vino la enfermera y uno de sus correctos, de las enfermeras, de sus 10 correctos, es verificar, ¿no? Si el paciente es alérgico o no a los medicamentos, ¿no? Porque sabemos que las enfermeras manejan 10 correctos, ¿no? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correctos, hora y frecuencia correcta, vía de administración correcta. Después de ello, ver la fecha de vencimiento. Después es preparar los medicamentos para que lo puedan aplicar ellos mismos. Después se acerca la enfermera o el enfermero al paciente y le debe preguntar si es alérgico o no es alérgico a algún medicamento. Si hubiera cumplido ese criterio, se hubiera dado cuenta la enfermera que el paciente era alérgico. Y efectivamente no cumplió sus 10 correctos, le colocó el AINE y el paciente hizo una reacción alérgica medicamentosa. Entonces, se trabaja mucho con el modelo de Ransom como ejemplo. Siempre hay una oportunidad. El primer tajada del queso era el cirujano, el segundo tajada era el traumatólogo y el último era la enfermera y no lo hizo. Y entonces, si uno de ellos hubiera cumplido, ¿no? Con la revisión del brazalete o preguntaba al paciente que era alérgico, no hubiera producido una reacción alérgica medicamentosa. Y esto terminó en una queja, ¿no? Y el periodista solicitó una indemnización, ¿no? Y tuvimos que pagar esa indemnización. Entonces, siempre hay falla, ¿no? En la comunicación, en la técnica, en la supervisión y el monitoreo. Por ello es importante que las autoridades de los hospitales, las clínicas, tienen que involucrarse en seguridad del paciente. No solo esa actividad de la parte asistencial, porque cuando hay un problema médico legal, ¿no? Va a acarrear muchos problemas, desde el director hasta el profesional que cometió el error. Muchos de nosotros en algún momento hemos cometido errores, sí, porque somos humanos. Entonces, la cosa es disminuir, porque estamos, ¿no? Tratando con vidas y un error podría causar, ¿no? Una muerte fatal y un problema médico legal para nosotros. Entonces, es importante conocer algunos parámetros en este tema para evitar los problemas médicos legales. El mundo trabaja en 6 objetivos. Primer objetivo, identificación correcta de nuestro paciente. Paciente correcto. Siempre hay fallas con él. Hace poco en mi hospital tomaron la muestra a un paciente que no era y los resultados indudablemente no eran de acuerdo al cuadro clínico. Y el médico se dio cuenta y repitieron y nos dimos cuenta que no correspondía al paciente. El objetivo 2 es la mejora, la comunicación efectiva. Aquí siempre fallamos. Ya vamos a desarrollar. El otro tema era mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. En Estados Unidos, como les mencioné, en un año fallecieron más de 7,000 muertos por errores en la medicación, porque el médico escribe una raya, la enfermera, ¿no? Interpreta esa raya como un medicamento que no corresponde y farmacia le entrega otro medicamento que no corresponde. El cuarto objetivo es garantizar la cirugía en el lugar correcto. En el Perú trabajamos con la lista de verificación de cirugía segura y algunas clínicas con el checklist.
El objetivo 5, minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Y el objetivo 6, de gran importancia, ¿no? Minimizar el riesgo de daño del paciente a causa de caídas. En el Perú trabajamos en estos objetivos o en estas líneas de seguridad. Adherencia del lavado de mano, y el otro es la infección asociada a la atención de salud. Esto debería ser solo una actividad, pero de esta manera lo ha planteado el MINSE. El otro tema es el fortalecimiento de la implementación de la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura, más conocido como el checklist. Eventos adversos y eventos centinela y ronda de seguridad del paciente. Por ejemplo, en el tema de la ronda de seguridad del paciente, es un objetivo para los hospitales del Estado, porque es parte del convenio de gestión. Y nos dan cronograma, fecha, todo es avisado, ¿no? Y a pesar de eso, los jefes o los responsables de servicio, teniendo la fecha cuándo le van a supervisar y cuáles son los parámetros de supervisar, muchas veces no se preparan. JCI, cuando hace sus rondas de seguridad, se viste de pacientes, pasan desapercibidos y te miran o te miden cómo es tu proceso en el tema de seguridad del paciente, ¿no? Entonces estamos muy lejos para llegar a ello. Vamos a desarrollar el primer objetivo, identificación del paciente. En el mundo trabajamos con 3 brazaletes para identificar a nuestros pacientes. El brazalete blanco, que va a tener 3 datos para identificar al paciente. Generalmente es el nombre completo del paciente, el número de DNI y número de historias clínicas. JCI en algún momento dijo 3, después dijo 2, y las instituciones podrían, ¿no?, determinar si van a ser 2, si van a ser 3, y lo que recomienda es que de todas maneras debería ir el nombre completo, y los demás indicadores sean 2 o 3, debería, ¿no?, haber consenso en la institución para poder determinar cuáles vayan a ser. En mi hospital son los nombres completos, el número de DNI y la historia clínica. Anteriormente, si podemos ver en la imagen no inferior, nuestros brazaletes eran manuales, ¿no? Teníamos que escribir con plumón indeleble o lapicero, pero los niños en mi hospital, ¿no?, tienen que bañarse, y eso impedía que se mantenga pues los datos completos del paciente, y teníamos que estar cambiando o simplemente no lo utilizábamos. Hoy por hoy mi hospital utiliza, ¿no?, los brazaletes termosellados o termoimpresos que vemos ahí en la parte inferior. Como les menciono, ahí tiene el nombre completo del paciente, el número de historia clínica y el número del DNI. El otro brazalete es el color rojo, donde se identifica si el paciente es alérgico o no a algún medicamento o algún alimento. Y generalmente recomiendan, ¿no?, que deberían colocar en ese brazalete el nombre del medicamento. Pero si es alérgico a 2 o más medicamentos, se coloca la palabra varios. Y en la historia clínica se detalla los nombres de los medicamentos. Y el brazalete amarillo es para los pacientes que tienen riesgo de caída. En mi hospital, como atendemos niños, para nosotros todos los pacientes están considerados como pacientes de alto riesgo para caída y no utilizamos brazalete. ¿Por qué no utilizamos el brazalete rojo en el hospital? Es por el tema de costos. Somos un hospital pequeño, con bajo presupuesto, ¿no?, y la tecnología pues cuesta. Y hemos logrado tener nuestro brazalete blanco, y por estrategia hemos añadido un espacio para colocar el nombre del medicamento si fuera alérgico, ¿no? Y entonces ahí colocamos el nombre del medicamento, o si es alérgico a 2 más, la palabra varios. Y eso sí está detallado en la directiva de identificación del paciente.
¿En qué momento debemos utilizar? ¿Para qué? Inicialmente en mi hospital solo utilizamos en el área de hospitalización. Hoy por hoy esto se ha ampliado porque nos hemos dado cuenta que hay errores en todos los niveles. Actualmente tenemos el brazalete desde la emergencia. El paciente ingresa a la emergencia con una prioridad 2 o 3, tiene brazalete. Y estos pacientes automáticamente, muchos terminan en observación, hospitalización o en la UCI y en ayuda diagnóstica. Nuestra segunda fase de implementación va a ser para los pacientes que necesitan ayuda diagnóstica, tanto para laboratorio e imágenes, y los pacientes que ingresan a sala de operaciones. No solo sirve, ¿no? Inicialmente nuestros pacientes tenían el brazalete como un adorno prácticamente, ¿no? Para cumplir el indicador, pero nadie revisaba, ¿no? Si era el paciente correcto, si los datos estaban escritos correctamente, si el brazalete correspondía a este paciente. Estamos en ese proceso de implementación, ¿no? Entonces, tanto la enfermera que interactúa con el paciente tiene que revisar al paciente si es alérgico o no, si el brazalete corresponde a este paciente. Igual la nutricionista, cuando trae los alimentos, debería revisar los brazaletes. Entonces, todos los profesionales que interactúan con el paciente tienen que estar seguros de que el paciente sea correcto. Si el paciente es alérgico o no a algún medicamento. ¿En qué momento debemos utilizar? ¿No? Al ingresar a la habitación para hacer la evaluación médica, al dar una indicación, al hacer un procedimiento o al indicar un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, todos los profesionales estamos obligados, ¿no? A poder trabajar con un paciente correcto. Traspaso de la comunicación. Aquí tenemos muchos inconvenientes, sobre todo en el cambio de turnos. Un ejemplo, generalmente las enfermeras en hospitalización tienen un acordeón y ahí anotan todas las actividades que están realizando. Y antes del turno, 2 horas antes, comienzan a llenar el CARD, la historia clínica, y muchas veces, ¿no? Porque tienen que salir a las 7 y tienen que ir probablemente a otro trabajo, adelantan esos informes, pero en la realidad no está de acorde, ¿no? A la hora de los procedimientos, sobre todo al colocar los medicamentos. Las enfermeras ya le colocaron en el papel, pero en la práctica no. Y muchas veces la enfermera, ¿no? Del siguiente turno llega, revisa la historia clínica y piensa que ya le colocó el medicamento. Por eso es importante involucrar a los pacientes, en nuestro caso, a las mamás o al tutor legal de nuestros pacientes. JCI recomienda ello, ¿no? Porque muchas veces los pacientes o los tutores nos hacen acordar que a tal hora le corresponde el medicamento. Y entonces nosotros, empoderados, podemos llamar a la enfermera, me toca mi medicamento. La enfermera va a la historia clínica y al CARDE, ¿no? Y se da cuenta que la enfermera saliente ya escribió que lo colocó. Entonces hay una oportunidad para poder conciliar esa información y hacer la pregunta a la enfermera que salió si verdaderamente le colocó o no le colocó. Por eso, en la entrega de turnos debe haber un registro, ¿no? Del profesional que sale y del profesional que ingresa. En enfermería no hay problema porque tienen media hora para hacer ese cambio, pero generalmente en los otros profesionales, en los otros grupos ocupacionales hay inconvenientes en ese punto. Entonces se recomienda dejar sobre todo los pendientes para que la enfermera o el profesional que ingresa pueda cursar, ¿no? Todas las indicaciones dejadas, sobre todo en las ayudas diagnósticas, ¿no? O las interconsultas. El médico dejó, pero no le realiza hasta el día siguiente, porque ¿no? El enfermero, el médico, no estuvo avisado para ello. Otro ejemplo, hemos dado un gran salto en el Perú por el tema de
teleinterconsultas. En Estados Unidos hace mucho tiempo aplicaban, ¿no?, esta estrategia. El cardiovascular estaba de vacaciones y daba indicaciones vía telefónica y cumplían los procesos para una atención segura. En la práctica, el que evalúa al paciente cuando llega a ¿no?, a una emergencia es el médico interno o el médico residente. Y el médico tratante o el médico tutor generalmente, ¿no?, están haciendo otras actividades o están, pues, en el estar médico. Y en estos casos, al evaluar el médico residente, tiene que presentar los casos, sobre todo los casos difíciles, al médico tratante, y el médico tratante dará ciertas indicaciones. Y muchos de los errores se presentan en ese momento, cuando el médico tratante o tutor da indicaciones y el médico residente no anota, y el médico tutor piensa, ¿no?, que las indicaciones brindadas, el médico residente los ha captado o los ha anotado. Y muchos de los médicos residentes nos ha pasado a nosotros que no preguntamos, ¿no?, para llevar las cosas mejor y llevaderas, ¿no?, para no tener ninguna observación de nuestro médico tutor. Pero en temas de comunicación efectivas, el médico tutor o médico tratante tiene que asegurarse, ¿no?, que el médico residente ha entendido la indicación, para lo cual le tiene que pedir que repita las indicaciones. Entonces, el médico residente tiene que narrar todas las indicaciones que el médico ha indicado. Y en caso contrario, si tiene alguna duda, es oportuno en ese momento para poder aclarar todas las dudas que tiene. Hace poco en mi hospital, el año pasado, el médico pediatra indicó unos medicamentos de alto riesgo, ¿no?, en relación a los electrolitos. Y el enfermero que revisó esa indicación hizo la observación al médico tratante, porque según la experiencia, la dosis no correspondía a un niño de ese peso. Pero el médico le dijo, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? Entonces el enfermero se quedó callado, no le colocó el medicamento y al enfermero que ingresaba del siguiente turno, ¿no?, le comunicó que aquí hay un problema para que esté al tanto de él. Y la cosa que el médico del siguiente turno, ¿no?, evaluó al paciente y repitió las mismas indicaciones. Y el segundo enfermero le dijo, doctor, esto no corresponde, ¿no?, porque ya había revisado, y el médico le dijo, cumple las indicaciones. Y el enfermero ahí le faltó un poco de tino, ¿no?, y decir, doctor, está mal y no me voy a meter en problemas por usted. Le aplicó el medicamento y efectivamente hizo una reacción, ¿no? Hizo un evento adverso. Y ¿no?, al presentarse el evento adverso, el enfermero reportó, ¿no?, o mediante la hoja de notificación de eventos adversos, y después se pudo analizar todo este tema, ¿no? Y nos dimos cuenta que el error, ¿no?, o se pudo prevenir en 4 oportunidades y no 6. El marcado del sitio quirúrgico es muy importante, ¿no? Hay condiciones para realizar el marcado quirúrgico, las cuales son la primera condición, ¿no?, la bilateralidad, si es derecha e izquierda. Segunda condición, numeralidad, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, ¿no? Y la tercera condición, nivel anatómico, L1, L2, L3, ¿no? Y entonces hay 3 condiciones. En un apéndice, ¿cumplirá estos criterios? ¿Habrá 2 apéndices, derecha e izquierda? No. ¿Habrá 3 apéndices? Tampoco, ¿no? ¿Habrá el nivel anatómico? No. En esos casos, por ejemplo, no aplica. Solo si es derecha e izquierda, ¿no? Tenemos una experiencia en el Perú hace bastantes años, muy sonado, cuando en el hospital Sabogal, ¿no?, amputaron un miembro por otro. Si hubieran cumplido, ¿no?, el tema
del marcado quirúrgico, se hubiera evitado todos estos problemas. Tengo una experiencia que en la clínica donde trabajé, ¿no? El médico traumatólogo que tenía que operar el tercer dedo de la mano derecha, ¿no? Terminó haciendo la incisión en el segundo dedo y se dio cuenta cuando no encontró la fractura. Y en ese momento nos solicitaron la placa que había pasado, recién a revisar. Indudablemente, ¿no? Si nosotros nos enfrentamos a esa situación, ¿cómo le decimos al paciente o al familiar, ¿no? Que hemos hecho una incisión en el lugar que no corresponde? Entonces, para ello es importante darnos un tiempo para hacer el marcado quirúrgico. Muchas veces el médico que hace el marcado no termina operando, ¿no? Entonces se recomienda colocar una flecha y colocar las iniciales del médico que ha hecho el marcado quirúrgico. Anteriormente algunos utilizaban rayas, algunas X, y lo que se recomienda, ¿no? Es no utilizar las X, porque el médico que ingresa puede interpretar que no es el dedo o no es la pieza anatómica que se tiene que operar. Para ello, se recomienda utilizar un plumón indeleble de grado médico. El tema de los consentimientos informados, todo procedimiento debería tener consentimiento informado, porque si no tenemos este documento, que es un documento médico legal, podríamos tener problemas ante, ¿no? Ante el juez o ante alguna denuncia, ante su salud o algún ente superior a, ¿no? a la institución. Entonces, es una regla que todo procedimiento debería tener su consentimiento informado, para lo cual el médico tratante debe leer, ¿no? Pausadamente, debe invitar al paciente o al tutor del paciente para que pueda aclarar algunas dudas, ¿no? Y discutir por qué el procedimiento. Siempre deberían utilizar un lenguaje bastante sencillo, claro, de acuerdo al grado, ¿no? de instrucción del paciente o del tutor. Siempre, como les menciono, debemos invitar a preguntar si tiene o no alguna duda. ¿Qué pasa si llega a tu hospital un paciente, ¿no? que está inconsciente, no tiene familiares? Generalmente estos pacientes son traídos por la ambulancia del SAMU, ¿no? Los bomberos o la policía. Y por ahí nos enfrentamos, ¿no? a un procedimiento o a una cirugía de emergencia. ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿Debería firmar el consentimiento informado? Claro que sí. En esos casos, si no tiene, ¿no? si el paciente está inconsciente, ¿no? y no tiene familiares, se tiene que avisar a la fiscalía de turno, informar sobre el caso y la necesidad de ingresar a sala de operaciones o al procedimiento que se vaya a someter. Y hacer firmar 3 testigos, de preferencia administrativo. Si hay un policía, de todas maneras, tiene que estar involucrado el policía. Es muy importante el checklist, ¿no? Y antes de ello en mi hospital también se ha trabajado el pre-checklist. ¿En qué consiste el pre-checklist? Generalmente nosotros cuando vamos a ir de viaje con nuestra movilidad, ¿no? Lo primero que hacemos es revisar si tiene o no tiene, ¿no? el refrigerante o si tiene o no tiene el agua. Y si no tiene, le colocamos agua. No es que nosotros nos damos cuenta que no tiene agua y nos vamos así, ¿no? Entonces, si queremos llegar a nuestro destino en las mejores condiciones, ¿no? Tenemos que siempre prepararnos. Y la cirugía es un viaje y queremos llegar a nuestro destino sin ningún problema y muy airoso. Para ello, algunos hospitales, ¿no? han implementado la lista del pre-checklist.
En mi hospital, ¿no? Se implementó el área, perdón, el pre-checklist bajo este esquema. Todos los ítems se tienen que cumplir. Si uno de los ítems no tiene o no cumple, no pasa el paciente a sala de cirugía. Si el paciente no tiene brazalete, ¿no? No se coloca el checklist, no se coloca. En este campo, por ejemplo, el tema no aplica, está cerrado. Sí o sí, todos nuestros pacientes deberían tener brazalete. Y si no tiene, es una oportunidad. Y en ese momento le colocan el brazalete, ¿no? Y una vez que el paciente tiene su brazalete, recién le colocan el check. Identificación de alergia, ¿no? Ahí, si tiene, colocan sí, y si no, en el casillero de no aplica. Y así sucesivamente, tiene que tener todo el perfil preoperatorio, si necesita alguna ayuda diagnóstica, sí o sí, si el paciente ingresa por traumatología, tiene que tener su placa de rayos X. Si faltara algo, no ingresa el paciente a sala de operaciones. Aquí firma tanto la enfermera de piso de emergencia de donde está el paciente, ¿no? Y la que recepciona, la enfermera de centro quirúrgico. Ambos tienen que firmar. Y si algo le falta, es oportunidad para que la enfermera, ¿no? Pueda ah, salvaguardar o llenar o completar los criterios que necesita para ingresar a sala. Hace poco en mi hospital, ¿no? Paciente ingresó por un diagnóstico y a los finales era un paciente, ¿no? Que se iba a hacer un quiste hidatídico y para lo cual necesitaban una pinza especial, ¿no? Y un preparado, ¿no? De una solución, cosa que en la cirugía el médico pidió la pinza y también la enfermera recién comenzó a preparar la solución. Si nosotros hubiéramos cumplido este pre-checklist, o el médico hubiera hecho una correcta programación de cirugía, la enfermera o la anestesióloga, que es la responsable del centro quirúrgico, debió haber preveído, ¿no? Los materiales y los insumos. A pesar de nosotros haber implementado